Hola, soy Christopher Montenegro, licenciado en Teología e ingeniero de ejecución en conectividad y redes. A lo largo de estos años, me he preguntado mucho sobre las consecuencias negativas que tiene la lectura tradicional dominante de los textos religiosos y específicamente del texto bíblico, y por qué no decirlo, lectura hegemónica, con más de 2000 años de antigüedad, ¿no? En este contexto, quisiera hablar sobre el pecado original, tema controversial, no solo en las esferas conservadoras religiosas, sino que también en el mundo aconfesional, quien ha tildado como mito lo que podría resultar un mensaje tremendamente rico. En mi formación aprendí sobre tres grandes líneas interpretativas: la hermenéutica materialista, la hermenéutica sociológica y la hermenéutica contextual. Hoy me quiero parar en la marxista o materialista. Suena feo a veces, ¿no? Para mí no. En fin, leamos este texto con un poquito de contexto. Entre el 722 y 587 a.C., por muy perturbador que esto pueda sonar, es la verdadera época en la que se escribe el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Época de las masacres asirias y babilonias sobre Israel y Judá. Curioso, ¿no? Vámonos al texto. Pecado original. El primer hombre situado en un huerto. ¿Podría decir campesinado? Quizás. Avancemos. El árbol de la vida, que en todas las religiones ha significado casi siempre lo mismo, con algún que otro matiz: la eternidad. El árbol del bien y el mal. Y aquí quiero ocupar un término bastante peculiar: merismo, ese conocer orientado al poder. Y por último, una figura que no se puede dejar pasar y que nos entrega la información más importante para poder releer este texto fuera de la lectura dominante: la serpiente, en hebreo el Nahash, el símbolo del poder egipcio. En este contexto opresor, en este contexto de matanzas, de aniquilación de ambos imperios, es cuando se escribe el tema del pecado original. Y la serpiente nos dice tres cosas bastante interesantes. La primera: tus ojos serán abiertos. ¿No querrá decir que hay aspectos de la realidad que tú desconoces, que están escondidos? El bien y el mal. Tú conocerás el bien y el mal. Ese conocer, como antes mencioné, orientado hacia el poder. Y por último, serás como Dios. O sea, que puedes tomar el poder absoluto. Qué entretenida esta lectura, ¿no? Porque quizás nunca se estuvo hablando de un Satanás que tentó a una mujer y que condenó a la humanidad a la desgracia, sino que quizás estamos hablando de un pueblo tremendamente oprimido, aplastado y asesinado, que está hablando en lenguaje religioso y desde el trauma, que aquellos que toman el poder merecen ser expulsados de la comunidad. ¿Acaso no ese es el castigo que Dios le da a Adán y Eva? Volvamos a entender un poco esto. Tus ojos serán abiertos, el bien y el mal, y serás como Dios, como aquellos hombres antiguos que tomaron el poder y que aplastaron al campesinado, que lo oprimieron,
que lo dejaron morir de hambre. Quizás lo que hay aquí es un lenguaje desde el trauma, desde el dolor y un reclamo de un pueblo aplastado en lenguaje religioso que cree que el castigo que merecen desde la divinidad aquellos que toman el poder es la expulsión eterna del jardín que entrega bendiciones. Y ahora pregunto, ¿acaso todos pecaron? ¿Acaso el pecado original le aplica a todo el mundo? ¿O no será solo aquellos que toman el poder, que lo desean con ansias para oprimir a un otro? Espero que esta lectura evoque en ustedes el deseo de investigar, de salir de esta lectura que nos ha aplastado hasta ahora y poder extraer unas nuevas riquezas del texto bíblico. Buenas noches.